Por cosa de trabajo sí. Pero por ejemplo a Pisa, donde estudié, voy mucho menos de lo que quisiera. Me toca ir inmediatamente a Roma, no seguro que lugares donde la fontanería de esos peces, toda familia mantengo el todo súper húmedo. La electricidad me decía. Voy a por acá por si acaso. Y bueno, vamos a comenzar nuestra sesión. Yo quiero agradecerle a Claudio Rolle que nos acompaña en la sesión de hoy día. Tal como les anuncié, algunos no estaban, quiero presentarlo. Claudio es profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Además, doctor en Derecho, doctor y postdoctor. Pero no en Derecho, en Historia, perdón. En Historia. Entiendo que son las universidades de Pisa y Florencia, ¿no es cierto? El doctorado primero y después el postdoctorado. Sí. Y Claudio sabe mucho, ¿no es cierto?, la historia moderna y de algunos temas bien particulares y muy interesantes dentro de la historia moderna, como por ejemplo los movimientos anarquistas, temas que yo le veo que algunas cosas que se refiera dentro de lo que vamos a hablar hoy día, que es poder acompañarnos a hacer un contexto histórico a los textos que vamos a leer este año. Un contexto histórico a lo que era la Europa, ¿no es cierto?, de fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que es el periodo en que, ¿no es cierto?, se producen la mayoría de los textos que vamos a leer. Así que creo que es un privilegio. Nosotros ya algo entramos a los antecedentes un poco estético, literario. Es un privilegio tener ahora este contexto histórico para poder pensar nuestros textos desde ahí. Así que muchas gracias, Claudio, por estar acá. Y gracias, Natalia. En realidad, para hablar de la historia de Europa, hay que pensar que ya es la historia mundial, digamos, para fines del siglo XIX. Y hay Marc Bloch, un gran historiador del siglo XX, que lo mataron los nazis el año 44, en un texto que dejó sin terminar, porque lo estaba escribiendo cuando estaba en la Resistencia, y se llama Apología para la Historia, u oficio de historiador. Él habla de que los historiadores tienen el peligro de el ídolo de los orígenes. Les piden que hablen de una cosa y se van para atrás y comienzan con Adán y Eva. Siempre está esa tentación de irse muy lejos. Para hablar del fin del siglo XIX, en realidad hay que irse bien atrás, pero yo voy a tratar de evitar el ídolo de los orígenes y voy a irme a la ortodoxia y proponer un momento de partida con un anclaje en un año significativo por una serie de acontecimientos que tienen que ver con la historia político-diplomática, pero también tienen que ver con la historia de la cultura, tienen que ver con la historia de las sociedades europeas y también del resto del mundo. Y ese año, el año 1870, que cierra ciertos procesos y que abre otros, y que en las cercanías, digamos, hay algunas situaciones que son interesantes y que tocan en parte lo que ustedes van a ver. Japón, ¿no es cierto?, es un país que había sido un país misterioso, exótico, atrayente para los europeos por distintas razones, pero que es forzado a occidentalizarse por el comercio internacional y por los intereses colonialistas, ya comienzan a ser imperialistas de Gran Bretaña, sobre todo Estados Unidos. Quizás al cabo de un tiempo van a estar arrepentidos de haber forzado a modernizarse al Japón, pero desde el año 67 en adelante Japón comienza a ser un actor en el Oriente, en el Extremo Oriente, un territorio que antes era como un poco de búsqueda de posesiones, de colonias, y se convierte en un actor en la vida política internacional a partir de esa fecha. Y va a ir ganando cada vez más terreno hasta ser un país protagónico en el centro del siglo XX con la Segunda Guerra Mundial y también después. Pero para nosotros resulta particularmente importante el año 1870 porque se configura el mapa de Europa moderna, de la Europa contemporánea, con la aparición de dos nuevas naciones que habían tenido dificultades para constituirse en estados nacionales. Una de las grandes fuerzas conformadoras de las sociedades del siglo XIX
y también del siglo XX es el nacionalismo, este sentimiento potentísimo que había comenzado a actuar con fuerza creciente desde la época de la Revolución Francesa y había seguido creciendo, había tenido mucha importancia, por ejemplo, las revoluciones de mediados del siglo XIX, la del 48, etc. Pero ahora, finalmente, en la década del 60, había tenido éxitos importantes en la conformación, por una parte, de Italia. Italia era un territorio, un conjunto de estados antiguos, nosotros que se habían unificado, se había proclamado el Reino de Italia el año 61. Quedaban pedazos de Italia que no se habían juntado. El 66 se junta Venecia y recién en 1870 los italianos entran en Roma. O sea, no era una cosa rara, pero es así, digamos, eran los estados de la Iglesia, lo que quedaba de los estados de la Iglesia, y entonces aparece Italia como un actor nuevo. Y en ese mismo año, también con un proceso que había tenido fase en la década del 60, Prusia, el reino de Prusia, ¿no es cierto?, logra unificar a los alemanes bajo su conducción y utilizando la frase, digamos, siguiendo la doctrina de von Clausewitz, ¿no es cierto?, que la guerra es la continuación de la política con otros medios. Había planteado 3 guerras sucesivas para conducir a los alemanes a una sola nación. Eso había sucedido con Austria primero, una guerra que se conoce con el nombre de Guerra de las 6 semanas, porque muy rápidamente habían derrotado en el año 66 a los austríacos, de pasada a los italianos, que eran aliados de los prusianos, y son derrotados en esa guerra, pero como eran aliados de los que ganaron, se benefician con conseguir la liberación de Venecia. Entonces ahí se cierra la parte gruesa de la unificación italiana en el norte, queda solo pendiente la situación romana. Y también se produce una crisis importante al interior del Imperio Austríaco. Una crisis que va a llevar a algo que es importante para el escenario de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, que es importante en literatura por algunos autores significativos de comienzos del siglo, pienso sobre todo en Joseph Roth, ¿no es cierto?, llevan a la transformación del Imperio Austríaco en el Imperio Austrohúngaro, y que es una novedad, digamos, de la crisis del 66. En 1867 surge el Imperio Austrohúngaro, que son 2 naciones bajo una misma corona, y esto va a tener mucho peso, por ejemplo, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, la existencia de estos 2 reinos dentro de un mismo, con una sola cabeza. Después tienen los alemanes, los prusianos tienen una guerra contra Dinamarca por unas provincias, unos territorios de frontera, y finalmente en 1870 tienen la posibilidad, es decir, fuerzan la guerra con Francia, la guerra franco-prusiana, que tiene algo de revancha también, de revancha de las derrotas que habían sufrido los prusianos a comienzos del siglo XIX. Cuando Napoleón derrota a los prusianos en varias batallas, sobre todo en Jena, Prusia tiene, sin embargo, convierte esta derrota en una gran oportunidad. Una gran oportunidad de repensarse como Estado, de repensarse como monarquía. Introducen un montón de reformas que potencian al Estado. Hay grandes pensadores, hay grandes figuras políticas en ese momento en Prusia. Está Wilhelm von Humboldt, ¿no es cierto?, como, que va a ser el fundador de la universidad moderna. Está Scharnung, está Gugen-Eisenhower, que son los que reforman el ejército, Stein como ministro, etc. Y introducen algunas reformas que después van a tener consecuencias. Una de ellas tiene que ver con la formación de los ciudadanos, de los súbditos del emperador, a través del servicio militar. Los que inventan el servicio militar regular son los prusianos. Convierten esta institución, después de la derrota frente a Napoleón, como una entidad para formar buenos súbditos, que sean capaces de defender también su Estado. Y con eso van a tener una ventaja extraordinaria, porque pueden hacer que un ejército en pocas semanas se multiplique, aumente exponencialmente de tamaño. Se preparan para la guerra de distintas formas. Tienen un crecimiento industrial extraordinario durante el siglo XIX. Utilizan los ferrocarriles de una manera muy significativa. Cuando se produce la guerra franco-prusiana, los soldados alemanes llegan en tren al frente, mientras los franceses llegan marchando. Y eso les da ya una ventaja. Sobre todo los alemanes, desde mediados del siglo, cuando la figura de Bismarck comienza a tener cada vez más importancia, frenan las migraciones.
comienzan a considerar que la mayor riqueza de una nación es su población, y por lo tanto comienzan a poner trabas a la migración. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un aporte importantísimo de migrantes alemanes en los años del 20 al 40, digamos, del siglo XIX. En el Medio Oeste fueron muy importantes los alemanes. Nosotros alcanzamos a tomar la última gota, digamos, de esta. Exacto. Y a partir de ese momento se frena y se comienza a generar este Estado fuerte, y que además tiene esta doctrina, ¿no es cierto?, de realpolitik, de pragmatismo político, que los va a llevar a extenderse y conquistar territorio usando la guerra. Cuando ganan la guerra en la batalla decisiva, en la batalla de Sedan en septiembre de 1870, los Bismarck, que era el conductor de Alemania, el principal ministro, dice: bueno, nosotros somos una potencia que ya consiguió sus logros, ahora tenemos que evitar la guerra. Conseguimos lo que queríamos con la guerra, ahora estamos saciados, tenemos que conservar la paz porque esto nos conviene. Además, los alemanes hacen algo que tiene un valor simbólico que se va a ver más adelante. 100 años, este año van a ser 100 años cuando se firma el tratado de Versalles. Los alemanes proclaman el imperio alemán en París, en Versalles, en la Galería de los Espejos, en el símbolo, ¿no es cierto?, del poderío de Luis XIV. Allí es el lugar que eligen para proclamar el imperio alemán, una suerte de humillación sobre la humillación. Los alemanes establecen entonces la política de reparaciones de guerra, digamos, de hacer pagar a los franceses los costos de la guerra, y esto va a tener repercusiones años más tarde, después de la Primera Guerra Mundial, con los tratados que, como digo, en estos años estamos conmemorando 100 años de su elaboración. Con la aparición de Alemania, con la aparición de Italia, se conforma en Europa un mapa con 6 naciones, digámoslo así, más importantes, más influyentes, que son las tradicionales: Rusia, el Imperio Austríaco, que ahora se ya transformó en Imperio Austrohúngaro, Francia, Gran Bretaña, a la que se agregan ahora el Reich alemán e Italia. Y a partir de este momento la vida internacional, la vida diplomática, también el mundo de la guerra, por ejemplo, comienza a estar condicionado por la idea de la existencia de alianza. Esto es lo que se va a llamar más adelante la paz armada. Durante el periodo que va entre 1870 y 1890, Bismarck sigue siendo el conductor de la política alemana. Bismarck había usado la guerra sistemáticamente, ahora, a partir de este momento, comienza a utilizar la amenaza de guerra sistemáticamente, utilizando un sistema de alianza, de establecer alianzas que tienen dimensiones secretas, de manera tal de que es un modo de disuadir a quien quiera comenzar una guerra. Porque si yo comienzo la guerra con uno, no sé si voy a comenzar la guerra con uno o con dos. Uno no sabe qué se puede encontrar a partir de eso. Los alemanes además van a tener un cierto reconocimiento por parte del resto de las naciones europeas cuando, por una situación puntual que se produce en el Imperio Turco, en el año 1878 se establece Berlín como la sede de un muy importante congreso de relaciones internacionales, de acuerdos internacionales. El darle a Berlín la sede de ese congreso es una señal de que aceptamos como potencia en el concierto europeo. Y entonces el periodo que va de 1870 a 1890 ve consolidarse Alemania, ve también que al interior de Alemania el pragmatismo de Bismarck lleva a que, por ejemplo, sea el promotor de una cantidad de iniciativas que tienen que ver con legislaciones sociales, por ejemplo. La legislación social que después van a adoptar casi todos los países del mundo. Nosotros nos vamos a adoptar eso en los años 20 del siglo XX, pero en la década del 70 se adopta en Alemania. Es una estrategia para tratar de conjurar el peligro de la revolución. Bismarck convence a los grandes industriales, convence al Parlamento, al Reichstag, ¿no es cierto?, de que es necesario hacer que ellos vean en el Estado y vean en la industria, en el crecimiento de la nación, no un enemigo, sino un beneficio, digamos.
no dejarse tentar por la aventura revolucionaria y atender las necesidades sociales más urgentes. Entonces se desarrolla esa política que va a ser importante. En el mismo tiempo, Bismarck tiene una guerra decidida contra el catolicismo, por ejemplo, que le parecía que era una fuerza que podía ser disidente dentro de esta primacía del Estado. Y entonces va a tener una guerra sistemática tratando de quitarle influencia al mundo católico en alguna zona. En esa época el mapa religioso de Europa era mucho más claro, el de Alemania era mucho más claro. Ustedes van a leer a Heinrich Böll y Las opiniones del payaso, que eso tiene que ver justamente con la zona más típicamente hasta la Segunda Guerra, hasta la Primera, pero sobre todo hasta la Segunda Guerra Mundial. El mapa religioso veía el catolicismo fundamentalmente en la zona de Renania y en la zona de Baviera, entonces era la zona que estaba más cerca de Francia. De ahí el de Colonia era Böll, y para Böll el tema del catolicismo es un tema muy central. Lo menciono por eso el tema de la política de Bismarck en materia religiosa. Sobre todo Bismarck va a ser un, como se dice en jerga periodística, entre halcón y paloma. Había sido halcón, decide metamorfosearse, transformarse en paloma. Una paloma pilla, una paloma pragmática, pero paloma al fin. Hasta que en 1890 muere el emperador y lo sucede el emperador Guillermo II. Y esto va a cambiar la suerte de Alemania y también la suerte de Bismarck. El emperador Guillermo II no quiere a Bismarck como ministro. Dice: yo quiero ser el gobernante, y despide a Bismarck, le dice: váyase para la casa. Cosa que no le había pasado en muchísimo tiempo a Bismarck, que era el hombre fuerte. Y allí comienza a cambiar la relación de Alemania con el resto de las naciones de Europa. Y va a ser muy importante esto porque tiene consecuencias no solo para los países que lo rodean, que digamos que son, ¿cómo se dice?, tienen fronteras comunes, sino que en realidad para todo el orden europeo y también para el orden mundial. El emperador Guillermo II quiere convertir a Alemania en una gran potencia. Ya lo era en el terreno industrial, lo era de manera muy significativa en el terreno científico. En este sentido, la transformación, vuelvo al comienzo del siglo XIX, la transformación de la universidad según el modelo de Wilhelm von Humboldt, ¿no es cierto?, había llevado a que las ciencias se desarrollaran, entraran al medio universitario, que tuvieran las posibilidades de un desarrollo sistemático y que se generara un cúmulo de conocimientos que lleva, por ejemplo, a que surjan grandes descubrimientos y que después, cuando se crea el premio Nobel los premios Nobel, ¿no es cierto?, los alemanes sean reconocidos, pero en realidad venía de mucho antes esto, y en particular van a ser muy influyentes en lo que se suele llamar la segunda revolución industrial, en particular en algunas industrias, en algunos ámbitos del saber, en la química, por ejemplo, en la física, los alemanes destacan muy rápidamente, y en otros terrenos también. En la época de oro de los profesores universitarios, ser un Herr Professor en la Alemania de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, era una gran cosa. Les pagaban bien y tenían reconocimiento social. Una nación que había tenido tradicionalmente reconocimiento a los militares, durante un tiempo tiene un reconocimiento también al mundo académico y particularmente a la figura de los titulares, digamos, de los Herr Professor. Esto hace que entonces, hacia fines del siglo XIX, Alemania sea potencia demográfica, el país que tiene más población después de Rusia en Europa, una potencia científica, una potencia literaria, una potencia, en fin, en el ámbito de la cultura, una potencia económica muy, muy grande, con una industria orgullosa de sí. Ellos son los que generan algo que nos acostumbramos después a ver, y que es el Made in Germany, ¿no es cierto? Son los creadores de la marca hecho en, y va a tener influencia, eso que tiene que ver justamente con una proyección de esta idea de naciones destinadas a dominar. La frase que en el primer gobierno del presidente Piñera se hizo justamente célebre, el Deutschland über alles, viene justamente de esta época también, ¿no es cierto?, de que Alemania tiene que estar por sobre el resto porque está llamada, tiene un destino a ser una nación dominante en Europa.
los éxitos militares, el haber derrotado a los franceses, que los habían derrotado en el comienzo del siglo, les daba esta posición de cierto dominio. Henrik Böll tiene una novela, que no es la que van a leer ustedes, una novela que a mí personalmente me gusta muchísimo, que se llama Villar a las 9:30, y que da cuenta en parte de esto, ¿no es cierto? Villar a las 9:30 es una novela del año 59, y entonces está ambientada en el año de la escritura, pero cuenta la historia de 3 generaciones de arquitectos. Uno de esos arquitectos, el abuelo del protagonista, vive en la época de la Alemania de Guillermo II, de la construcción de la Gran Berlín, de los grandes de varios de los grandes monumentos de Berlín, de las grandes avenidas, etc. Entonces, este abuelo es el protagonista de la construcción de una abadía. Luego el padre de él va a participar en la guerra, no le voy a contar la novela porque quien quiera leerla la va a disfrutar, y él mismo, el nieto, tiene que hacerse cargo de algo que tiene que ver con la... Pero la reconstrucción que hace Böll del mundo guillermino a través de la evocación del abuelo está muy bien logrado, en mi opinión. La Alemania de Bismarck entonces deja paso a la Alemania de Guillermo II, esta Alemania con grandes ambiciones, que además busca, como otras naciones, también le pasa a los italianos, y ciertamente le había ya sucedido a los franceses, a los ingleses, incluso a los holandeses, etc., conquistar territorios en distintas partes del mundo, y particularmente conquistar lugares en África, que era el gran territorio a dividirse que habían tenido los europeos durante el siglo XIX. También en el Pacífico Sur, en algunos lugares de Asia, pero el África pasa a ser el territorio emblemático de la repartición de territorio. Los alemanes y los italianos llegan tarde. Los italianos se van a pelear y se van a quedar sentidísimos con los franceses, porque para ellos resultaba completamente natural y lógico aspirar a Túnez. Túnez está cerquísima de Sicilia y entonces era natural, pero los franceses se anticipan, se apoderan de Túnez, y esto lleva a que la confianza y la colaboración que había existido, por ejemplo, entre Francia e Italia en la época de la unificación se rompa. Es tanto el despecho de los italianos que hacen una alianza con quienes habían sido los enemigos de siempre de los italianos, que eran los austríacos. Entonces, rompo contigo y me voy con la ex, y me voy con los austríacos. Italia llega tarde al reparto colonial, Alemania llega tarde al reparto colonial, pero con todo algo alcanzan a sacar de África. Las aspiraciones del Kaiser, sin embargo, no se limitaban a eso. El Kaiser tenía una obsesión con el tema del mar. Había leído un texto que se hizo muy famoso de la Universidad de Mahan, que se llamaba El poder marítimo en la historia, donde este almirante estadounidense sostenía que los grandes imperios de la historia eran imperios marítimos. Y entonces el Kaiser comienza a pensar lo que nosotros tenemos que hacer. Alemania, una nación que si bien había tenido la Liga Hanseática, en algún minuto era una nación de tierra, no era una nación de mar, tenemos que convertirnos en una nación con una potente marina. Y comienza una carrera naval que va a hacer que un potencial aliado, un potencial amigo de Alemania, como era Gran Bretaña, países anglosajones, cuyos monarcas eran parientes, ¿no es cierto?, cuya reina era, era su tía, con el grado parentesco, se distancian, porque los ingleses no aceptaban rivales en la carrera naval. Esto va a generar que para 1900 aproximadamente, ¿no es cierto?, Alemania e Inglaterra tengan una política de distanciamiento cada vez mayor. Y desde 1900, sobre todo desde 1905 en adelante, se comienza a esperar un conflicto. Durante un largo tiempo se había podido conjurar el peligro de la guerra. Ahora, desde 1900 y particularmente de 1905 en adelante, la guerra se comienza a esperar. Hay un cambio aquí. Una guerra que se había alejado, ahora se comienza a esperar con una especie de fatalidad. De las cosas más terribles de la historia es el fatalismo, el pensar que las cosas van a suceder fatalmente, porque terminan generando que las personas acepten cosas que no quieren, pero eso va a pasar fatalmente y sucede de esa forma. El fatalismo frente a la posibilidad de la guerra europea tuvo un peso enorme. Ustedes van a leer el texto de Stefan Zweig, ¿no es cierto?, que
Exacto, en un libro escrito bajo las circunstancias de la expansión nazi, el momento en que el nazismo domina, es decir, la mayor expansión del nazismo, el año 42, por lo tanto es un texto marcado por la nostalgia y por el pesimismo, por la idea, digamos, de que hay cosas que no se pueden frenar. Bueno, cuando Zweig evoca el mundo de ayer, ¿no es cierto?, habla del mundo de la seguridad, de ese mundo que pensó que podía conjurar la guerra, pero que, como digo, a partir del 1900 comienza a cambiar y comienza a encaminarse hacia la guerra. Habían naciones que después van a combatir juntas en la guerra porque habían tenido en cierto momento desconfianza recíproca. Una de esas naciones eran Gran Bretaña y Francia. Tenían intereses coloniales potentes ambas. La convención, y esto es bonito verlo en los mapas de época, las convenciones de los cartógrafos de esa época utilizaban color rosado para las posesiones británicas y un color lila, violeta para las posesiones francesas. Entonces uno, si mira un mapa de comienzos del siglo XX, ve que la mitad occidental de África tiene predominio, en la parte sobre todo más gorda de África, tiene predominio del color violeta porque ahí predominaban los franceses y con algunas manchas rosadas, qué sé yo, y por la parte este de Asia predomina el color rosado, digamos. Después ve la India en rosado, ve Australia en rosado, ve Canadá, el rosado se lleva, pero ¿cómo se llama? Esa pugna cromática, digámoslo así, en los mapas, daba cuenta de una rivalidad que tenía que ver con la idea del dominio de los europeos, del destino, de la responsabilidad del hombre blanco, etcétera, que en alguna forma la literatura de fines del siglo XIX refleja bien. Estoy pensando en el caso de Kipling, ¿no es cierto?, como uno de esos autores bien emblemáticos de la literatura colonial. Pero también lleva a que se enfrenten. En el año 1898, el mismo año de la guerra de España con Cuba, con Estados Unidos, con los cubanos, hay un episodio que llevó cerca de la guerra a los franceses con los ingleses. Hay un lugar que está hoy día, así que está en Sudán, y que fue un punto de cruce. Los franceses pensaban tenían la intención de unir sus dominios en sentido este-oeste, en fin, desde la costa del Atlántico, ¿no es cierto?, hasta el Mar Rojo, y los ingleses tenían el sueño de construir un ferrocarril que viniera desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, donde las líneas se cruzan, está Fashoda, y donde se produce un episodio pequeño, pero que estuvo a punto de escalar, digamos, y que ponía de manifiesto que los intereses coloniales podían tener repercusiones en el resto de Europa. Lograron conjurar el peligro de la guerra colonial, y después, a medida que se fue avanzando en el siglo XIX, se fue haciendo cada vez más evidente de que el peligro para los ingleses y para los franceses no era el rival del frente, sino el que estaba más al este, y que era Alemania. Para comienzos del siglo XX ya se habían formado dos grandes alianzas entre naciones europeas, que son las que van a durar hasta la Primera Guerra Mundial. Por una parte, Alemania y Austria, que habían sido enemigos en el año 1866, pero que ahora se habían amigado. Y se había amigado también Italia, que había sido enemiga de Austria en el 66 y desde siempre, y ahora eran amigos. Y entonces estaban esta alianza de Italia, Alemania y Austria frente a la alianza de Inglaterra, Francia y Rusia. Rusia, que en algún minuto había también parecido un rival para los ingleses por cuestiones que tenían que ver con el Asia, el norte de la India, por ejemplo, y que tenían que ver en algún minuto también con cuestiones navales. Finalmente llegan a ponerse de acuerdo y entonces se produce este equilibrio de dos grandes potencias, de dos grandes alianzas, y que comienzan a preparar una guerra que no se sabe cuándo va a llegar, pero que se piensa que va a llegar. Los franceses, los franceses, los alemanes, los rusos, los austríacos ponen en marcha lo que se llaman las maniobras generales, las grandes maniobras. Las grandes maniobras que
que son preparación para la guerra. Los alemanes preparan el famoso Plan Schlieffen, que es un clásico caso de una proyección, digamos, de una teorización sobre cómo se debe hacer la guerra, y que suponía un modo de ganar rápidamente la guerra contra Francia para después poder derrotar a Rusia, sabiendo de que Rusia y Francia eran aliados, entonces iba a haber una guerra en dos frentes. Durante el periodo que va del 900 hasta el 14, todos los años se hacen grandes maniobras, son importantes sobre todo las francesas y las alemanas. Se preparan para la guerra. Pero a partir de 1905, prácticamente todos los años hay situaciones de tensión que hacen que la guerra esté cerca. Por episodios que tienen que ver con conflictos en las colonias, en Marruecos, por ejemplo, en 1905, o en territorios europeos. La anexión de un territorio que era parte del Imperio Turco, primero como era Bosnia y Herzegovina, que se apropian los austríacos, lleva a que también haya un momento de cierta tensión. Los conflictos que se producen en los Balcanes por las minorías nacionales y al interior del Imperio Austríaco hacen que exista tensión. Luego van a estar las guerras balcánicas del año 12 y el año 13, y finalmente en 1914 el estallido de la guerra. Durante estos 14 años, como digo, hay una suerte de tensa espera de que a lo mejor llegue la guerra. Por otra parte, son años en los que también existe crecimiento, existe desarrollo económico, existe en algunas naciones en particular una situación de expectativa de mejoría. Sorprendentemente Rusia, por ejemplo, que es un país que tenía muchos contrastes, tenía muchas situaciones de tensión interna, después de su fallida guerra contra Japón en 1904-1905, que gatilla la revolución de 1905, va a tener desde ese momento en adelante, quizás de un poco antes, un fuerte desarrollo económico. El país que crecía más económicamente en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, después de Alemania, era Rusia. Tenía un crecimiento basado fundamentalmente en la política de industrialización con capitales extranjeros, con franceses, ingleses, alemanes que estaban invirtiendo, pero sobre todo los franceses, muy importantes. Ya en esta época el petróleo, por ejemplo, era un foco de riqueza y de interés muy grande. En la zona de Bakú había fuertes intereses occidentales en el desarrollo del petróleo, y esta nación iba creciendo. Lo que pasa es que era una nación gigantesca y que tenía contrastes muy fuertes, tenía sobre todo una población campesina enorme, y hacía que las dificultades sociales internas pudiesen generar un escenario revolucionario como el que se presentó en 1905, sobre todo en 1917. En todo este escenario de preguerra, el nacionalismo es una fuerza que no se puede soslayar, digamos. O sea, existen movimientos nacionalistas en muchas naciones de Europa, y movimientos nacionalistas que piden, que exigen, que demandan acciones a sus distintos gobiernos. En algunos casos, estoy pensando específicamente en Italia, comienzan a surgir movimientos que después van a tener importancia algunas décadas más adelante. Ahora, el 23 de marzo, se recordó el centenario de la primera reunión de los fascistas, ¿no es cierto?, primera reunión de los fascistas y combatimiento en Milano, que se hizo en el año 19. Pero en realidad eso repercusiona o tiene que ver con un nacionalismo muy radical que se desarrolla en Italia antes de la Primera Guerra Mundial, y que plantea la idea de que existen naciones proletarias y de naciones dominantes. Los nacionalistas italianos exigían que Italia no fuese considerada una nación proletaria, una nación dominada, que debía tener un lugar reconocible, tenían reivindicaciones, etc. En el Imperio Austrohúngaro existía una cantidad significativa de reivindicaciones nacionalistas, comenzando por las de los eslavos del sur, los que después van a constituir justamente la Yugoslavia, el país de los eslavos del sur, y que son varios pueblos, ¿no es cierto? Están los eslovenos, los croatas, los serbios, etc.
estaban los que eran antiguos territorios polacos, como los rutenos, Galicia, distintos territorios, ciertamente los checos, que son muy importantes, también minorías italianas que hacían, y la mayoría húngara que había logrado establecer un cierto dominio dentro del Imperio Austrohúngaro. Y justamente quiero hablar de eso, de la situación de las minorías nacionales en el Imperio Austrohúngaro y particularmente de la política que siguieron los húngaros dentro de ese imperio, porque tiene importancia para algunos de los autores que van a leer ustedes. No solo para Zweig, sino también para Checo Raval, que yo no he leído, es lo que van a leer ustedes, yo he leído los trenes rigurosamente. Pero tiene que ver justamente con este mundo checo, ¿no? Los húngaros habían conseguido el reconocimiento de su importancia y su reconocimiento como nación después de la derrota de Austria en la guerra de 1866. En 1867 se había establecido entonces la monarquía dual, el Imperio Austrohúngaro, y que funcionaban como dos países dentro de un mismo territorio. Lo que es importante destacar es que los húngaros fueron los peores enemigos del nacionalismo. Mientras la parte austríaca tenía una política de mayor tolerancia, de dar espacios de expresión a las minorías dentro de su territorio, de considerar en el futuro una posibilidad de mayor apertura, los húngaros fueron siempre de la línea dura, de la línea de no conceder privilegios o hacer concesiones a las minorías nacionales. Esto en parte se explica porque a ellos les había costado mucho. Es un poco como antes de la Revolución Francesa, los que más se oponen a la posibilidad, los que más exigentes se ponen en materia de hacer estricto el mundo nobiliario son los nobles nuevos, no los nobles de tradición, porque les había costado mucho, eso los lleva a ser fuertemente egoístas. Y los húngaros van a ser finalmente, cuando se estalla la Primera Guerra Mundial, en la línea chica, en los instantes de diplomacia más difícil de los días críticos después del asesinato del archiduque a fines de junio y hasta el comienzo de la guerra a fines de julio, son los húngaros los que insisten y llevan a Austria a la guerra. No la parte austríaca, sino la parte húngara, que tenía esta línea, insisto, muy categórica de rechazo a las minorías nacionales. Esto va a ser fatal. Hay una película de Szabo que se llama El amanecer de un siglo, no sé si la recuerdo, una película tendrá unos 20 años, donde este cineasta húngaro recuerda, digamos, a través de una familia, acontecimientos muy centrales de la historia de Hungría desde finales del 19 hasta la caída del muro, no sé, finales del comunismo. Y ahí me parece bien representadas estas contradicciones de ese mundo húngaro que produce, por otra parte, grandes artistas, grandes escritores, lo que produce un músico extraordinario que se llama Béla Bartók, Sontal Kodály, pero yo tengo una debilidad particular por Bartók, así que si puedo mencionarlo siempre lo menciono. Bueno, el nacionalismo también invade de otra forma a naciones como Francia o Alemania. Alemania es una nación dominadora, una nación segura de sí misma, una nación que si bien no tiene tantos dominios coloniales, sí tiene una economía muy influyente, tiene línea de pensamiento, tiene línea de propuesta, tiene grandes pensadores, tiene exponentes significativos en determinadas materias que están en alza, ¿no es cierto? La sociología, por ejemplo, es una disciplina o un tipo de conocimiento que es relativamente nuevo. Uno podría decir, quizás Montesquieu, el primer sociólogo, digamos, de alguna forma, pero como disciplina se desarrolla fundamentalmente en el siglo XIX, se pasa de la filosofía política a la sociología, y ahí, por ejemplo, la figura de Max Weber es una figura que tiene un peso que va mucho más allá de Alemania. En fin, en muchos campos Alemania es una nación que tiene un reconocimiento, tiene un comercio exterior fuertísimo. Nosotros mismos aquí en Chile teníamos un contacto estrecho con Alemania. Siempre pensamos el mundo del salitre como un mundo inglés,
pero en realidad el mundo del satélite tiene una presencia alemana significativa, y el tráfico naval que había entre Chile y Alemania era muy intenso. De hecho, una cosa casi nostálgica, los alemanes fueron los que usaron más tardíamente los grandes veleros, los clippers, ¿no es cierto? Mientras otros iban cambiando los barcos, los alemanes usaron hasta los años de la Primera Guerra Mundial estos grandes veleros con mástiles muy altos y con muchas velas y que permitían una gran cantidad de carga. Y que tenían la presencia de Alemania, la influencia de Alemania en muchos lugares. Los franceses, en cambio, vivían el nacionalismo de una manera distinta, en parte por la experiencia de la derrota de 1870 y el movimiento, la corriente llamada revanchista, que pensaba en la posibilidad de algún día recuperar Alsacia y Lorena, y uno de los elementos que va a tener importancia para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hay movimientos nacionalistas más o menos fuertes que van a dar origen, por ejemplo, a situaciones que van a alimentar situaciones como que se hicieron particularmente célebres a fines del siglo, como el caso Dreyfus, ¿no es cierto?, donde se acusa a este coronel judío de traición, aunque era inocente. Y hay varios otros casos. Esto va a subir a su vez, va a alimentar también movimientos antisemitas, por ejemplo, o racistas, la idea del meteco, en el caso de Francia, ¿no es cierto?, va a ser muy fuerte en esta época, y sobre todo, como decía, hace esperar la posibilidad de una revancha frente a los alemanes. En Inglaterra la situación es distinta, no hay propiamente un nacionalismo, sino que hay un fuerte imperialismo. Los ingleses ya para estas fechas piensan no en términos de el reino, sino que también piensan en términos del imperio, y en ese sentido las dimensiones son distintas, la forma de entender la vida del Reino Unido es de otras, insisto, dimensiones. Se piensa en grandes territorios y en la fidelidad que se tiene a la corona de esos grandes territorios. Yo que soy mayor que ustedes, tengo el recuerdo todavía de niño haber visto la bandera del Canadá, que era una bandera como la de Australia todavía, como la de Nueva Zelanda todavía, ¿no es cierto?, que tiene la Union Jack arriba y un campo de otro color. La de Canadá tenía hasta los años 60 la bandera inglesa arriba y el rojo y un escudo con las provincias del Canadá abajo. Fue un acto simbólico interesante el que a mediados de los 60 cambiaran por la hoja de arce que nosotros conocemos hoy día. Y era una forma también de romper con ese pasado imperial que era muy pesado. En ese concierto hay que sumar también a Rusia. Rusia tuvo una política que a veces se olvida esto, pero una política nacionalista también muy fuerte. La diferencia fundamental es que la política nacionalista rusa se volvió hacia el interior del territorio del imperio ruso. En el fondo, el imperialismo ruso fue un imperialismo que, a diferencia del de Alemania, el de Francia, de Inglaterra, que era de ultramar, de que era tierras lejanas, digamos, que tenía el mar de por medio. Los franceses hasta fecha reciente hablaban de los países de ultramar, ¿no es cierto?, dominios de ultramar. Para los rusos... Se usan los territorios de ultramar. Bueno, para los rusos, en cambio, el imperio era la construcción de un dominio sobre el Asia, que se fue alimentando continuamente a lo largo del siglo XIX, y que además después se proyectó. Cuando se produce la revolución, lo que hace el mundo soviético es convertir ese imperio ruso en territorio de la Unión Soviética. Las repúblicas soviéticas, islámicas, son parte de ese viejo imperio. Y en ese imperio la política de rusificación fue durísima. En Rusia se habla en una cantidad enorme de lenguas. Una de las políticas sistemáticas que tuvieron los zares desde los años 70 en adelante fue la rusificación, esta normalización del ruso y de las costumbres de Rusia como la práctica dominante, y con un fuerte, insisto, nacionalismo que en parte tiene que ver también con la construcción de mitos nacionales, de Alexander Nevsky, después aparece en la ópera con Boris Godunov, etc., que tiene también una importancia grande. Y mencioné en el interior del imperio austríaco un montón de pequeños grupos nacionales que piensan, que sueñan con la idea de
de independizarse. Entre ellos resulta especialmente significativo el caso de los checos. Los checos habían tenido una historia larga y compleja de relaciones más o menos traumáticas con Austria y con Alemania, ¿no es cierto? Esto nos va a marcar durante largo tiempo. Hay una cantidad de checos que son de habla alemana. Probablemente el escritor más célebre de checo, digamos, de lo que después va a ser la República Checoslovaca, Franz Kafka, que era un escritor de escritura alemana. Y como él hay una cantidad de otros autores checos que son quizás menos conocidos para nosotros por lejanía geográfica, pero que habían construido la idea de que el mundo checo merecía tener una independencia, merecía tener una vida autónoma. De hecho, después de la Primera Guerra Mundial, la nación probablemente más ejemplar en su evolución política y social de las nuevas naciones que se crean después de los acuerdos de París en 1919 es la República Checoslovaca, ¿no es cierto? Y que va a tener la desgracia de estar al lado de Alemania y de ser parte de los repartos de las negociaciones, y se la van invadiendo a pedacitos entre 1938 y 1939. En ese periodo, antes de la Primera Guerra Mundial, el nacionalismo es un factor que es importante tener presente. Frente a ese nacionalismo se generan, en cambio, y en este caso motivados no por intereses que tienen que ver con este vínculo, con la pertenencia a una patria, a una nación, a una comunidad que comparte determinados valores, surge el internacionalismo que pone los intereses de clase, los intereses de lucha político-social, ¿no es cierto?, como un elemento unificador. El socialismo, que había surgido con la Revolución Industrial en su forma más clásica, había tenido dos intentos, o sea, un intento primero por unificar las principales corrientes del pensamiento socialista, del socialismo que se había definido a sí mismo como socialismo científico, tomando distancia de lo que Marx y Engels llamaron socialista utópico, ¿no? Un socialismo que se basaba en cierta concepción de leyes de la sociedad, que era representado por la influencia de Marx, y por otra parte el movimiento anarquista, que había tenido durante el siglo XIX figura importante en Francia, Proudhon, pero sobre todo no un gran pensador, pero un hombre de acción y muy significativo como figura visible, Mikhail Bakunin. Habían intentado establecer una internacional socialista hacia los años 70, pero había fracasado justamente por las desavenencias entre las figuras dominantes. Bakunin detestaba a Marx, Marx detestaba a Bakunin, y eso hacía que se parecían bárbaros los dos, pero por eso mismo no. Para 1889, para el centenario de la Revolución Francesa, ya había muerto Marx, y creo que también ya había muerto Bakunin, no estoy seguro. Se organiza la Segunda Internacional. El centenario de la Revolución Francesa permite que se junten representantes de las distintas corrientes de socialismo. Hay unos que han evolucionado hacia un socialismo, hacia una socialdemocracia, que aceptan la participación, por ejemplo, en la vida parlamentaria, mientras que hay otros que quieren tener una vida revolucionaria, etc. Y fundan esta Segunda Internacional. La Segunda Internacional busca tomar la frase final del manifiesto comunista, ¿no es cierto?, Proletarios del Mundo Unido, y volver a plantearla, pero abriendo las posibilidades de combatir por una sociedad que camine hacia el socialismo. Y como digo, permitía la existencia de partidos que están insertos en los sistemas políticos de las repúblicas más o menos liberales, particularmente en el caso de Francia, que había establecido la república, lo que llamaban la Tercera República a partir de 1870, después de la derrota con el 71, ya después de la derrota con los alemanes, y en otros casos de Alemania también, importante partido socialdemócrata, un partido socialdemócrata que tiene
no solamente una representación parlamentaria en el Reichstag significativa, sino que además comienza a crear una cultura socialista significativa. El Partido Socialdemócrata Alemán genera una cantidad, por ejemplo, de revistas que son pensadas para la formación política, pero también para el entretenimiento, para el tiempo libre. Ese es uno de los grandes temas que comienza a aparecer en esta época, en la cultura de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. En la medida que se va luchando, por ejemplo, por la disminución de horas de trabajo, va apareciendo el tema del tiempo libre. En la medida que la industrialización permite transformaciones en el mundo laboral, el tema del tiempo libre pasa a ser un tema significativo. Los socialdemócratas alemanes crean un sistema, por ejemplo, de revistas para niños, para jóvenes, para mujeres, para la familia, y ciertamente revistas de formación política. Son partidos que comienzan a ser paulatinamente partidos de masa, son de gran cantidad de inscritos, y que tienen un papel significativo en la vida política de las naciones a las que están adscritos. En el norte de Europa, en los países escandinavos, esto va a ser súper importante también. Suecia y Noruega son países donde el socialismo se desarrolla tempranamente, de una manera mucho más consensuada, menos rupturista, y bueno, y que dura por lo demás hasta más o menos hasta el presente. Menciono esto porque el internacionalismo va a servir como contrapeso al nacionalismo que había sido tan influyente a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. De hecho, el internacionalismo socialista va a hacer ciertas promesas, va a prometerse, y se lo repiten varias veces, va a prometerse asimismo boicotear cualquier intento de guerra. La promesa que hace la Internacional Socialista es que ante el peligro de una guerra europea, lo que van a hacer los socialistas es bloquear los créditos de guerra en los parlamentos y por lo tanto frenar el impulso guerrero. En el caso de Francia, la figura dominante es un personaje bien extraordinario por su talento como orador, por su cultura, por su carisma, que se llama Jean Jaurès, y que es el principal pensador socialista. Él comienza a desarrollar un proyecto grande que queda inconcluso, que es una historia socialista de la Revolución Francesa, por ejemplo. Él escribe la introducción, pero iban a colaborar muchísimas personas. Pero sobre todo es un gran impulsor del internacionalismo que busca frenar el peligro de la guerra. En esta época es la época dorada del pacifismo. Hay una cantidad de movimientos pacifistas que quieren justamente enfrentar esta idea de un peligro de guerra inminente. Lo triste en el caso de los pacifistas de esta época es que a pesar de que ponen toda su vida, toda su energía, toda su creatividad en luchar contra la guerra, en el fondo son fatalistas. En el fondo creen que un trabajo, y el fatalismo entonces los condena a que llegado el momento sea todo un juego que arriesgaron mucho pero perdieron al final. En el caso de Jean Jaurès, que había sido un gran defensor de la paz, cuando estalla la Primera Guerra Mundial lo matan, lo asesina, un nacionalista francés lo asesina para que no vaya a tener influencia en frenar la guerra. En el caso del Parlamento alemán, los socialistas que habían jurado frenar la guerra terminan aprobando los créditos de guerra, son muy pocos los que votan en contra, y entonces todo este internacionalismo fracasa. Era de buenas intenciones, pero ante el pragmatismo de la guerra fracasa. Disculpen lo desordenado, pero estoy tratando de... no sé cómo andamos de tiempo. Bien. Junto a estos factores, ¿no es cierto?, que van conduciendo, que van llevando hacia la guerra mundial, hay que pensar que las sociedades europeas y particularmente el mundo de las élites comienza también a tener un cierto desasosiego. Comienzan a aparecer voces críticas al interior de sociedades que habían sido, por una parte, muy vamos a decir, orgullosas de sí mismas, que creían en el progreso, que creían que tenían muchos logros, pero que comienzan a ser criticadas desde el ámbito de los intelectuales y también en algunos casos del ámbito de la vida política. Una de las naciones que había sido un emblema de
desarrollo político, de participación política era Inglaterra. La democracia liberal inglesa parecía un ejemplo para todo el mundo. El sistema parlamentario que tenía además era el más probado porque había comenzado a fines del siglo XVII, se había fortalecido en el siglo XVIII y en el siglo XIX estaba plenamente maduro, pero tenía contradicciones. Probablemente la contradicción más fuerte, la contradicción más evidente y más dura de aceptar para los ingleses, que tiene todavía actualidad, era el caso de Irlanda. Los irlandeses estaban ahí, sometidos. Y entonces no querían ver esa situación, era incómoda, una situación al que se soslayaba. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, una de las grandes preocupaciones de los ingleses es que no se vaya a producir una alianza de irlandeses con los alemanes, como ya había pasado en el siglo XVIII, en la época de las revoluciones, donde también habían tenido un alzamiento en el clima de revuelta de los irlandeses. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial se va a producir la Gran Rebelión de 1916, solo que no se hace en alianza con los alemanes, sino que es un levantamiento, y una vez terminada la guerra se hace imperioso terminar con la situación de Irlanda, ¿no es cierto? Y se establece el reconocimiento de la República de Irlanda, la IRE, que se hace en el año 21. Pero era una contradicción muy, muy evidente. Comienzan a aparecer sobre todo pensadores que cuestionan los sistemas políticos, democráticos, por ejemplo, del ámbito de la sociología política. Robert Michels en Alemania, pero sobre todo Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca en Italia, son críticos de este sistema democrático. Ellos son partidarios de los gobiernos de élite y comienzan a plantear, ¿no es cierto?, cuestionamientos severos a los sistemas democráticos, que los ven susceptibles a la corrupción, digamos, expuestos a la corrupción, que no garantizan las mejores condiciones de gobierno, que les ven peligro, digamos, de que ganen los mediocres o los que, digamos, lo que hoy día llamaríamos el populismo, etcétera. Hay una línea de crítica a las instituciones que es importante tener presente, porque van a ser de alguna forma los que preparan el terreno para lo que va a pasar después de la Primera Guerra Mundial, cuando surjan los movimientos totalitarios y en definitiva se pueda entender por qué movimientos como el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania pudieron prosperar. Esto venía de antes, venía de esta crítica más o menos sistemática a las instituciones y a la cultura de fines del siglo XIX. Probablemente la figura de Friedrich Nietzsche sea uno de los emblemas más claros, digamos, de esta crítica a la burguesía, a la cultura de la burguesía, esta cultura que premiaba la seguridad, que rechazaba o desconfiaba del riesgo, que en definitiva aparecía para Nietzsche como acomodaticia y sí, mediocre, ¿no es cierto? Entonces, junto a Nietzsche, de alguna forma, aunque va a ir adquiriendo cada vez más significación del conocimiento durante el siglo XX, pero ya la figura de Sigmund Freud también es una figura inquietante en ese sentido. Y uno podría agregar un montón de otros personajes, desde la sociología, Weber, pero también el francés Emile Durkheim, que son críticos de la sociedad de la época. Durkheim en particular es interesante porque es un hombre que aparece vinculado a la línea más dura de una sociología científica, que aspira a una cierta objetividad, al reconocimiento de determinadas leyes, etc. Pero también es sensible a problemas que tienen las sociedades contemporáneas. Y si él estudia, por ejemplo, las formas elementales de la religión y estudia situaciones lejanas y próximas, también es capaz de escribir un texto muy significativo, suicidio. Exactamente, el texto sobre el suicidio, sobre la relación que tiene el suicidio con las presiones que la sociedad burguesa pone sobre sus integrantes y particularmente sobre los jóvenes. Weber en sus estudios también hace una observación muy crítica acerca de las falencias que tienen los mecanismos de cambio social en sociedades como la alemana, sin ser un revolucionario, sin ser un rupturista. Es una persona que hace observaciones que dicen, bueno, las cosas no funcionan tan bien como nosotros pensamos que funcionan. Y uno podría seguir agregando, ¿no es cierto?, autores
Se llama Stuart Hughes, el nombre propio se me olvida, un historiador de historia intelectual norteamericana que se llama Hughes, creo que se llama Stuart Hughes, escribió un libro que en este sentido me parece atractivo, que se llama, se parece al nombre de Hazard, que es la crisis de la conciencia europea, Conciencia y Sociedad, y entonces habla sobre la crisis de la conciencia de los europeos a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Él estudia muchos casos de intelectuales, de pensadores, de artistas, y de cómo se comienzan a sentir incómodos con un cierto desasosiego en una sociedad que parece tan confiada en sí misma, pero que tiene ciertas contradicciones, que tiene cuentas pendientes consigo misma, en el sentido de que hay conflictos sociales no resueltos, hay desafíos que tienen que ver con el crecimiento y con la equidad que no están resueltos, hay situaciones que tienen que ver con el peso del prejuicio, con lo que es la herencia del viejo sistema, ¿no es cierto?, del antiguo régimen, que uno pensaba había caído con la Revolución Francesa, pero que en realidad no cae enteramente. Un gran historiador alemán que se llama Arno Mayer escribió, era unos 25 años atrás, un libro que se llama, más de 25 años, 35 años atrás debe ser, un libro que se llama La persistencia del antiguo régimen, un libro muy brillante, por desgracia no es fácil de encontrar ya, pero un libro muy brillante donde él señala que la historia nos dice que el antiguo régimen terminó con la Revolución Francesa, dice, pero no es cierto. Yo creo que el antiguo régimen persistió de alguna forma durante el siglo XIX y que la caída definitiva de este antiguo régimen se comienza a presentar con el siglo XX y fundamentalmente con la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, las sociedades europeas que parecían muy seguras estaban con contradicciones, y eso lo notan los artistas de manera muy nítida. No es casualidad, ¿no es cierto?, de que existan ya movimientos, es decir, toda la línea del turismo, de las vanguardias, etcétera, antecede a la Primera Guerra Mundial. No es una consecuencia de ella, sino que la antecede de manera bastante nítida en algunos casos. En esa línea de desasosiego, de desazón, de inquietud, hay algo de presagio de lo que iba a suceder un tiempo más adelante. A mí siempre me ha gustado la imagen porque es gráfica, la imagen de Titanic, que parte en abril de 1912 como la maravilla de la técnica, la expresión más clara del progreso, exacto, un barco que no se hunde, que además va a marcar un tema que fascina a esta época, el tema de la velocidad. La velocidad va siendo cada vez más una suerte de ídolo, ¿cierto? Y entonces va a marcar un récord de tiempo en atravesar el Atlántico, donde se ha hecho una inversión significativa, pero además donde se reproduce cabalmente la sociedad europea por los niveles del barco, con un lujo que es excesivo con barco, con cosas que, en fin, con todas las contradicciones que en alguna forma que se resumen en ese barco que parte de Southampton y que se hunde en el viaje inaugural. Es decir, es un barco que partió y que nunca llegó, digamos, y en ese sentido es un dato que hay que considerar. Pero sobre todo a mí me gusta recordar un dato, una pequeña anécdota que es significativa. Todo este racionalismo, toda esta confianza en el progreso, en el cientificismo, en este triunfo de una idea de espíritu positivo que había caracterizado al siglo XIX, se pone a prueba en el momento mismo en que el barco está zarpando. Hay un remolcador que se desubica, hace como se llamaba Pindy, se llamaba el personaje del Happening con Jack, que se cruzaba por la cámara, ¿no es cierto? Pindy, ¿no? Bueno, en alguna forma un remolcador que casi choca con el barco al salir del puerto. Y ahí, con eso, cae toda la racionalidad, todo el espíritu del progreso, todo el positivismo, porque los que están ahí, una parte dice, esto es señal de mala suerte. Vuelve a aparecer la superstición, ¿no es cierto? Y frente a toda la... Sí. Entonces, esto es señal de mala suerte, que se verificó algunos días más tarde en
como premio a la imprudencia, como premio, en fin, a tantos errores que están detrás de esto, pero que llevan a que el barco finalmente se hunda y que sea, como digo, una suerte de presagio. Es un episodio además importante, por ejemplo, en el manejo de las comunicaciones. El caso del hundimiento del Titanic es un caso que se estudia mucho en historia de los medios de comunicación, cómo se transmite la noticia, la velocidad con que se va informando, cómo las falsas noticias no son una cosa de estos días, digamos, tienen una larga historia, cómo se tejen leyendas, etcétera. Pero el Titanic en alguna forma es una suerte, como digo, de presagio de lo que le iba a suceder a los europeos en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tiene infinidad de causas, digamos, ¿no? Es también un tópico, casi una disciplina dentro de la disciplina, el estudio de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Pero ciertamente la fuerza digamos, las ideas nacionalistas tienen importancia, la pugna imperialista tiene una importancia muy grande, las revanchas, digamos, las cuentas pendientes tienen importancia, y también la excesiva confianza en tener el universo controlado, la excesiva confianza en la planificación, en las propias fuerzas, en que están todos los riesgos calculados, llevan a que la guerra se transforme en algo como lo del Titanic, ¿no es cierto?, como un naufragio de una época. Zweig, cuando evoca el comienzo de la Primera Guerra Mundial, es uno de los capítulos más impresionantes de ese libro. Hay que pensar de que cuando comienza la guerra hay un momento, una pequeña dificultad técnica, pero que termina teniendo un peso enorme. Cuando comienza la guerra se pone en marcha un mecanismo que ya no se puede revertir y que tiene que ver con lo que mencioné, por eso es que lo hacía referencia a Prusia después de la derrota con Napoleón, la introducción del servicio militar. El servicio militar lo introducen los prusianos, después lo copian el resto de los países de Europa, salvo Inglaterra, todos los países de Europa toman el servicio militar. Nosotros en Chile lo tenemos en 1900, se adopta el servicio militar. Y allí se adopta también un mecanismo que tiene que ver con el concepto de movilización general. Cuando una persona termina el servicio militar, los servicios militares europeos al principio eran de 3 años, después se disminuyeron a 2. Cuando una persona termina el servicio militar, recibe una cartilla militar y que le dice que ante la orden de movilización general debe presentarse en 48-72, ahora no recuerdo bien, en un determinado lugar. De manera tal de que cuando se ordena la movilización general, el ejército se multiplica por una cierta cantidad de hombres que son movilizados. El problema es que es un sistema muy complejo y no se puede movilizar parcialmente, no hay una movilización general de una determinada provincia. Cuando se decreta movilización general, se pone todo el país en movilización general y la economía, los transportes, las comunicaciones quedan subordinadas al interés militar. Entonces, tomar la decisión de establecer movilización general significa ponerse en pie de guerra. Y eso tiene implicancias muy grandes, porque en definitiva quien está al frente dice, el país del frente está en guerra, está listo para la guerra, yo tengo que ponerme en posición de guerra. Cuando se produce la crisis de junio de 1914, el asesinato, en realidad para llegar a la crisis de 1914 tenemos que volver al 12, no por el Titanic, sino por las guerras balcánicas. En el año 12 y el año 13 volvió la guerra a Europa. Europa había tenido, en realidad hacía muchísimos siglos que no pasaba un periodo tan largo sin guerras en el continente europeo. Hay que ir muy lejos. En realidad no sé cuándo hay que ir, porque no hay periodo, será durante la Edad Media, que son guerras pequeñas, digamos, pero que no había habido guerra en el continente europeo no era inédito. La última guerra había sido en 1870, luego reaparece la guerra en 1912. Los europeos habían participado en guerras,
Por ejemplo, en el sur de la África los ingleses habían tenido la guerra de los Boers con los colonos holandeses. Los rusos habían tenido la guerra ruso-japonesa, donde se habían sido derrotados por los japoneses. España había tenido la guerra con Cuba, y entonces, pero no eran guerras europeas. En 1912 aparecen las guerras balcánicas y los serbios pasan a tener un papel muy importante en esas guerras. Luego al año siguiente una segunda guerra balcánica, donde nuevamente los serbios salen victoriosos, y esto los lleva a tener una suerte de mareo, digamos, de altura. Comienzan a sentir que son una potencia llamada, comienzan a sentir una suerte de destino para conducir a los eslavos del sur, para hacer que los eslavos del sur, los croatas, los eslovenos, ¿cierto?, los que están en el imperio austríaco, puedan ser convocados por ellos a formar una nación de eslavos, contando siempre con la colaboración, con una suerte de patrocinio de la gran potencia eslava que es Rusia. Esta época se desarrolla con fuerza lo que se llama el movimiento paneslavista. Y entonces los serbios están en esa posición y comienzan a tener una política cada vez más agresiva, que lleva a efectivamente promover acciones de agitación al interior del imperio austríaco o austrohúngaro. Eso es lo que lleva al episodio del asesinato del archiduque heredero Franz Ferdinand en Sarajevo en junio, el 28 de junio del 14. Ahora, es impresionante que el 28 de junio se asesina al archiduque y pasa un mes antes de que comience la guerra, digamos, ¿no? Este magnicidio podría, uno pensaba a lo mejor suscita la guerra, pero no, se dilata la guerra, en parte por razones estrictamente pragmáticas. Una de las razones que las autoridades austríacas tienen presente es que están en tiempos de cosecha, por terminar la cosecha y después promover la eventual movilización general. Por otra parte, para los austríacos, ellos ven en la participación serbia en el asesinato una ocasión para liberarse de Serbia. Serbia los molestaba permanentemente, ven una ocasión como decir, nos operamos de los serbios, pero no cuentan con que Rusia va a apoyar a... Entonces comienza a producirse un efecto dominó, y la movilización general de la declaración de guerra de los austríacos a los serbios provoca que los rusos se pongan en atención. Pero cuando Austria declara la guerra a los serbios, hace movilización general. Al hacer movilización general, la frontera con Rusia queda en pie de guerra. Luego los rusos hacen movilización general, lo que lleva a que los alemanes hagan movilización general, y hacen movilización general también se activa la frontera francesa. Por lo tanto, con una sola movida de movilización general se genera un efecto dominó desastroso del cual no se puede salir. Esto va a tener consecuencias para algunas naciones, puntualmente para Italia, que estaba obligada por los acuerdos que tenía a apoyar a Austria y a Austria-Hungría y a Alemania. Pero los acuerdos decían que Italia estaba obligada a apoyarlos si eran atacados. Y como Austria es la que declaró la guerra, los italianos dicen, eso no está en nuestros libros. Eso no está en nuestros libros y por lo tanto Italia no entra en la guerra. Para los italianos las guerras mundiales son la del 15 al 18, la del 40 al 45. Digamos, tienen una cronología distinta porque las dos guerras entran un poco más tarde. Y tiene que ver justamente con esta cautela de calcular muy bien, y cuando entra Italia en la guerra entra por las peores razones, la mezquindad máxima, por las promesas de determinados territorios, dividiendo además muy fuertemente a la opinión pública. Entre quienes fueron partidarios de la guerra tempranamente estaba un periodista que después se va a hacer muy famoso, estaba Benito Mussolini, que era el director del diario socialista en esa época, el Avanti. Él era socialista, dirigía el periódico socialista, y como él quería la guerra y los socialistas decían no somos internacionalistas, no vamos a la guerra, rompe con el socialismo, funda el periódico que va a ser el periódico del fascismo hasta la desaparición del fascismo, y comienza a promover la guerra. Finalmente Italia va a entrar en la guerra en 1915.
Pero a lo que quería ir es que, en definitiva, el tema de la movilización general, el tema de cómo los países se prepararon largamente para las guerras, termina teniendo su costo. Raúl Alarcón, Florcita Motúa, ¿no es cierto?, ya lo cantaba en los años 80, cuando hablaba Pobrecito Mortal, si quiero, no era en esa, ¿cuál era que decía? Que las armas se hacen y se crean para ser usadas, ¿no es cierto? No, estoy tratando, se me olvidó, se me confundieron las canciones de Florcita Motúa. Es un cantante que está en la memoria de los chilenos, pero como las canciones son difíciles, la gente no se acuerda de las canciones, se acuerda del personaje, pero no de las canciones. Bueno, está por llegar la tercera guerra, en fin, hablaba de hombre está empezando la tercera guerra, una cosa así. pero hay una parte en donde dice que las armas se hacen o se crean para ser usadas. Eso es lo que le sucedió a los europeos a fines del siglo XIX. Se prepararon por una guerra que finalmente termina pasando la cuenta. Y aquí hay que hacer otra distinción. La guerra pensada, la guerra proyectada, la guerra soñada, duró poquísimo. La guerra comienza, para todos los efectos, en los primeros días de agosto. El 28 de julio es la declaración de Austria, pero la guerra se pone en marcha entre el 28 de julio y el 4 de agosto. El 4 de agosto es cuando los ingleses entran en la guerra. Y dura hasta mediados de octubre, porque a partir de ese momento la guerra cambia de naturaleza. La guerra de movimiento, la guerra del Plan Schlieffen, la guerra de conquista o de avance en Prusia Oriental, dura poquísimo. En ese momento, en octubre de 1914, al no conseguir los logros militares del Plan Schlieffen, los alemanes se entierran, y se entierran los franceses, y comienza la larga guerra de trincheras que va a durar hasta el 18. Esta terrible guerra, que era inédita en un montón de aspectos, no solo porque es una guerra masiva, porque es una guerra técnica, porque es una guerra con un potencial de destrucción que no se había visto nunca antes, también va a ser una guerra que es muy impresionante por las formas de destrucción que genera, el barrido, es decir, el cambiar el paisaje de una forma que no se había visto en ninguna guerra antes de eso, sobre todo por el nivel de destrucción de los cuerpos y las consecuencias no solo de mutilados o de destrucción de los cuerpos, sino también la cantidad de enfermedades mentales que van a surgir de esta guerra, de psicosis que van a surgir de esta guerra, la hace una guerra completamente distinta de las anteriores. Y cuando digo completamente, lo digo con cuidado, digamos. Tiene muchos rasgos que son distintas de las guerras anteriores. Pero también es una guerra que va a generar una cantidad de estímulos para la crítica, para el pensamiento, para la creación artística. La literatura de la Primera Guerra Mundial es una literatura bien notable en muchos aspectos. Hay algunos de estos grandes escritores, estoy pensando en Owen, que tiene Wilfred Owen, que tiene la desgracia de morir el 8 de noviembre del año 18, 3 días antes del armisticio, y que escribe poesía de guerra que es muy, muy impresionante. Estoy pensando en Giuseppe Ungaretti, que tiene las poesías de guerra más impresionantes que yo recuerdo, ¿no es cierto? Soy una criatura, por ejemplo, un texto muy, muy impresionante, y que hacen repensar la vida y la muerte, que hacen repensar la forma de participar en la vida de la sociedad. Y pensando también en textos de memoria. A mí personalmente me gusta mucho el libro de Robert Graves, que se llama Adiós a todo eso, y que es un muy lindo libro de memorias de la experiencia de guerra de este gran poeta y escritor inglés, que era a su vez, por parte de su madre, alemán. Él era descendiente del gran historiador, nieto del gran historiador alemán del siglo XIX, Leopold von Ranke. Entonces tenía esta ascendencia, y se le genera un conflicto. En Alemania, en Inglaterra, la familia gobernante era una familia
el de origen alemán. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando se cambian los nombres. Los Battenberg se pasan Mountbatten, ¿no es cierto?, porque traducen esto. O en Rusia, que de San Petersburgo pasan a Petrogrado. Va a durar poco Petrogrado, pero es la rusificación del nombre y tiene que ver justamente con estas consecuencias, con esta guerra mundial en el plano de la cultura. La novelística de guerra tiene algunas obras que dejan una huella profunda. Hay también un tipo de novela que se hace durante la guerra, que tiende a ser muy militante, tiende a ser muy de propaganda en algunos casos, pero habla de que en definitiva en conflictos como estos, donde se naufraga un mundo, comienzan también a aparecer posibilidades a repensarse las cosas y a surgir voces que antes estaban latentes o no existían. En todo ámbito también en la gráfica, en la pintura, ¿no es cierto?, en las artes, incluso en la música, comienzan a aparecer manifestaciones que tienen que ver con esta experiencia del fracaso común. Cuando se llega a la paz de París en 1919, la conferencia de paz se organiza a partir de enero, comienzan a llegar las delegaciones en enero del 19 y van a trabajar durante todos esos meses hasta llegar a junio del 19, donde se comienzan a firmar los distintos tratados, ¿no es cierto?, con las potencias derrotadas, con las naciones derrotadas. Nosotros tendemos a decir el Tratado de Versalles como si fuese el Tratado de Versalles, el Tratado de los Aliados con Alemania, ¿no? Se habla de la paz de París, está el del Gran Trianon, el de Pequeño Trianon, el de Sully, ya me voy a acordar. Son varios tratados que se firman como parte de los acuerdos de paz de París. El de Versalles es el más importante, con mucho, porque es el que establece la paz con Alemania, pero también establece la culpabilidad de guerra con Alemania. Establece lo que los alemanes le habían hecho a los franceses en 1870, el pago de las indemnizaciones de guerra, y en definitiva una serie de elementos que van a, en alguna forma, dejar encadenada la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, bueno, hace ya un tiempo, entre los historiadores existe la tendencia a pensar, entre algunos historiadores, la tendencia a pensar en las dos guerras mundiales como una suerte de guerra de los 30 años del siglo XX. La guerra de los 30 años del siglo XVII va del 1618 hasta 1648, ahí son 30 años netos, ¿no? Ahora, varios historiadores piensan o en la idea de una guerra civil europea, como hace por ejemplo Nolte, o en la idea de una guerra de los 30 años, como hace Mayer, que dice las dos guerras están, hilvanadas, unidas, un poco como, nos vayamos muy atrás al mundo griego, la guerra del Peloponeso, que enfrenta a Atenas y Esparta y su imperio, es también una suerte de guerra de 30 años, un poco menos, pero la primera parte, una pausa, la segunda parte, la tercera parte que termina con la victoria espartana. En alguna forma eso es lo que sucede durante la primera mitad del siglo XX europeo. Y es como, comparándolo justamente con el mundo griego, en alguna forma también el suicidio de Europa, ¿no? Las potencias europeas, al generar esta guerra intestina general, radical, que se radicaliza además ideológicamente después de la Primera Guerra Mundial, van a generar una suerte de suicidio del escenario europeo y van a permitir que aparezca, Estados Unidos, que es el gran beneficiado, la nación que se beneficia con ambas guerras en términos económicos y en otros términos también. En ese sentido, la Primera Guerra Mundial es una cisura que no se puede, es muy evidente, que no se puede ignorar, pero que para la lección que hiciste, Natalia, del libro de Stefan Zweig es muy clave, ¿no? Cuando Zweig escribe esto, habla con nostalgia de Europa, habla de un mundo que se fue, el mundo de ayer, un mundo que ya no está, el mundo de la seguridad, el mundo donde no se necesitaba pasaporte, etc. Y cuando Zweig escribe esto es cuando ya él ve el rebrotar de la guerra. Zweig ha dejado Europa, está en Brasil, alcanza a escribir ese texto que se llama Brasil, país del futuro. Tiene que ver con
la idea de recomenzar, pero al mismo tiempo es el momento en que el avance nazi parece irresistible. En ese año 42 se produce una cantidad significativa de suicidios de exiliados judíos alemanes. Ernst Toller, por ejemplo, se suicida también en el año 42, y hay varios casos más, y que tienen que ver justamente con esta idea de que en realidad no logramos escaparnos de este gran peligro y de esta guerra que nos persigue hacia todos lados. Una última cosa que quiero mencionar y que tiene que ver con este hundimiento, este choque con el iceberg y el hundimiento de Europa, tiene que ver con el Imperio Ruso, digamos. O sea, en definitiva, la revolución o las revoluciones del año 17 son muy determinantes para la historia no solo de Rusia, sino que para la historia de Europa y del mundo. En particular, y acabamos de pasar hace unas semanas atrás, ¿no es cierto?, un mes donde los destinos son cosas que los contemporáneos no podían saber, digamos, pero nosotros a la distancia sí podemos notar. En el mes de marzo de 1919 se produce uno de esos cruces de acontecimientos muy significativos, porque en el mes de marzo, puntualmente en las negociaciones de París, el caso alemán genera fuertes controversias entre Wilson, Clemenceau y menos Lloyd George, pero sobre todo enfrentamiento entre Wilson y Clemenceau sobre cómo se va a tratar a Alemania. Finalmente termina primando la línea de castigo y de culpabilidad de guerra de los alemanes. Pero el debate comienza ahí en el marzo del 19. Algunos kilómetros, serán unos 700, 600, 700 kilómetros más al sur, en marzo del 19 se produce la primera reunión de los fascistas, ¿no? En marzo Mussolini reúne a los fascistas en Milano y comienza a ponerse en marcha este movimiento que va a llegar al poder en el 22. Entre medio son los años del escuadrismo, los años de la violencia sistemática en las calles, del uso de las camisas negras, de los bandos que imponen el terror y llevan a situaciones de mucha tensión también con grupos revolucionarios en Italia. Pero en marzo del 19, apenas terminada la guerra había terminado en noviembre, en marzo ya se ha reunido esta primera organización de fascia de combatimiento. Pero también en marzo, ya ahora algunos miles de kilómetros al este, en Moscú se crea la Comintern, se organiza la llamada Tercera Internacional. Y esta vez, a diferencia de la internacional que se había fundado en 1889 y que había fracasado, ¿no es cierto?, frente a la Primera Guerra Mundial porque no había logrado evitarla, esta vez la lógica que se sigue es la lógica del Partido Comunista, la lógica del Partido Bolchevique, que establece disciplina, que establece ciertas reglas que hay que cumplir, ciertos puntos, 21 puntos que tienen que aceptar los partidos que se adhieren a esta política y que busca fundamentalmente exportar un modelo de revolución, promover un tipo de revolución llevada adelante por revolucionarios profesionales. Lenin había concebido esta idea del revolucionario profesional, del revolucionario que tiene una dedicación total a la revolución, comenzando el siglo XX en el quehacer y en el Congreso, donde se apodera del nombre bolchevique. El nombre bolchevique significa la mayoría. Lenin es hábil en ese sentido porque en una votación menor consigue una mayoría y se apodera del nombre bolchevique. Después, cuando se trata de votar qué camino va a seguir el Partido Socialdemócrata ruso, si va a ser la vía digamos, de negociación más cercana a la socialdemocracia o un partido revolucionario, Lenin sostiene la vía de la revolucionaria, pero es minoría. Sin embargo, se queda con el nombre de mayoría. El bolchevique, la mayoría, es un partido minoritario y los mencheviques van a ser los que van a tener más votos, pero a la larga termina ganando la lógica bolchevique. La Tercera Internacional lleva a que la gran cantidad de partidos socialistas de distintas partes del mundo se dividan y aquí comienzan a surgir los partidos comunistas del mundo. Son invitados a este congreso fundacional en Moscú y después en sucesivos congresos y van yendo representantes de los distintos partidos socialistas y ahí toman la idea de o adherimos a esta lógica de disciplina férrea y del modelo establecido en Moscú o nos mantenemos independientes.
En el caso, por ejemplo, de Chile, Recabarren va a ir a Moscú y va a hacer que surja el Partido Comunista Chileno. Hace unos años atrás, el año 12, el Partido Comunista Chileno comenzó a decir que tenían 100 años, pero en realidad era el partido que había fundado Recabarren. El Partido Comunista de Chile hay que esperar al año 23 para que o 22 para que se cumplan 100 años. En el caso italiano, por ejemplo, el Partido Socialista se divide, y ahí aparece la figura de Antonio Gramsci, que va a ser una figura importante, etc. La fundación de la Internacional, de la Cominter, de la Tercera Internacional Comunista, socialista, que ahora es comunista, la creación del fascismo y los acuerdos de paz de París, que tienen en ese momento un momento muy significativo, coinciden en el tiempo, son del año 19. Las consecuencias de esto se van a ver en los años sucesivos y van a ser desastrosas para los distintos países de Europa, pero también en cierta medida para el mundo. El grado de radicalización de los conflictos, ¿no es cierto?, y la decepción, el hundimiento de la confianza que los europeos tenían, que refleja muy bien Stefan Zweig, tuvieron una expresión política y social que fue en algunos casos dolorosísima para los europeos. Incluso es más, aún aquellos que no se vieron envueltos en conflictos o enfrentamientos internos, cuando el fascismo llega al poder en Italia, es después de 3 o 4 años de duros enfrentamientos en las calles, digamos, entre socialistas y fascistas. En Alemania también hay momentos al principio, y después el nazismo va a llegar con menos violencia, aunque hay un tipo de violencia, no de enfrentamientos en las calles, pero de violencia de discurso y de amedrentamiento, que llevan a que los nazis se impongan. Pero en otros lugares que todavía no tienen estos niveles de violencia, la decepción después de la guerra, la pérdida de confianza, ¿no es cierto?, no va a costar, de hecho en algunos lugares no se recupera nunca. Particularmente diría que el caso francés es uno de los más emblemáticos. El duelo de la Primera Guerra Mundial todavía pesa cuando se llega a la Segunda Guerra Mundial. Y aún habiendo triunfado en la guerra y en los acuerdos de paz, la situación nunca se va a componer enteramente hasta después de la Segunda Guerra Mundial, donde curiosamente después de la destrucción de Europa van a ser los alemanes, los franceses, los italianos los que van a comenzar a promover la Europa unida. Pero es un alto precio el que se paga por esto. Yo no sé cómo andamos de hora, porque yo además tengo unos sectores que tengo que irme. ¿Hasta qué hora tengo? A las 9:30 terminamos. Okay. También déjeme ver si alguna cosa más o conversamos, porque se mejor conversar, ¿no? ¿Sí? ¿No? A ver, yo quiero partir agradeciendo esta exposición que me parece absolutamente fascinante en el contenido y en la capacidad de síntesis de un periodo que realmente es extraordinaria. Quiero abrir la pregunta, decirte solamente que me parece maravilloso poder poner también este tema del conflicto y de esta nostalgia subterránea que empecé a asomar. Me dando vuelta, me acordé de esta frase de Edward Grey, ¿no?, del líder inglés, cuando dice: las luces de Europa se están apagando y no volveremos a verlas encenderse en todas nuestras vidas. Que está también ahí, está en nuestros textos, ¿no? Y como partió con el contexto de la guerra franco-prusiana, nosotros leímos Bola de Cebo, que es un texto que también nos ilustra también eso. Y oramos en este ratito que queda una cosa que no mencioné, pero que también es importante tener presente, es que cuando se hacen estos acuerdos de paz, hay una voluntad de romper con un viejo estilo. Eso es lo que lleva a Wilson a la guerra, y es la idea de decir, bueno, ahora reseteamos toda esta política de secretos, de alianzas, de amenazas más o menos veladas, de paz armada, tenemos que cortarla. Para eso pensemos en una forma de organización, y él propone la Sociedad de las Naciones, que tiene un punto
inicial difícil, digamos, porque los propios Estados Unidos no adhieren a la Sociedad de las Naciones. Los norteamericanos, los estadounidenses han tenido siempre, y hasta el día de hoy, una forma de entender la historia que es muy centrada en la historia de Estados Unidos. Y por lo tanto la doctrina Monroe estaba bien para ellos, digamos, América para los americanos, pero la idea era intervenir en una guerra que parecía un imperativo moral. Finalmente eso es lo que plantea Wilson cuando decide participar, es decir, él había prometido no participar en la guerra y luego cambia de posición y lleva a Estados Unidos a la guerra. Para la población norteamericana, particularmente para los miembros del Congreso, no le parece convincente y saca a Estados Unidos de la Sociedad de las Naciones. El promotor de esta organización queda fuera. No hay que pensar que la Sociedad de las Naciones es una operación fallida enteramente. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que sigue hasta el día de hoy, es una creación de la Sociedad de las Naciones. Y hay otras entidades de esa naturaleza. Aparte que el edificio que se construye en Ginebra una belleza arquitectónica, pero eso es un detalle menor. La Sociedad de las Naciones también, y esto lo quería mencionar, comienza a plantear un repensamiento sobre el mundo colonial. Si bien no tiene una lógica de promoción de la independencia de las colonias, tiene una reflexión sobre cómo deben relacionarse las potencias europeas con los dominios de ultramar o como se llamen, el reparto que se hace de los territorios que habían sido parte del dominio alemán, los austríacos no tenían colonias, así que fundamentalmente de los territorios alemanes o del imperio turco van a tener repercusiones significativas. Y esto se trata de controlar. Hay una voluntad, por decirlo así, una ilusión de que todo esto se puede regular y que se podemos llegar a acuerdos sobre un razonado orden del mundo, que en la práctica no va a funcionar mayormente. Y quizás uno de los conflictos muy duradero, que se agrava durante la Primera Guerra Mundial, es el tema de Israel, del Estado de Israel, porque en 1917 que se hace la declaración Balfour, ¿no es cierto?, donde el ministro británico de Exteriores promete la idea de apoyar un Estado, un hogar judío en Palestina, lo que genera repercusiones que vemos hasta el día de hoy. En el fondo estaban aprendiendo en cierta medida los europeos de las propias falencias, pero al mismo tiempo están siendo tentados para pensar de que se puede programar de otra forma, pero un dominio dramáticamente. Esto no se va a hacer evidente, digamos, algunos años después que no funciona la Sociedad de las Naciones. Incluso cuando la Sociedad de las Naciones quiere hacer una acción que sea ejemplarizadora, que ponga claridad de que no puede haber impunidad en actos que son de crímenes o que son abusivos, que ponen en peligro la paz mundial, el efecto que consiguen es un efecto indeseado. Con Japón y la invasión a China, la Sociedad de las Naciones no actúa, tiene un comportamiento pasivo. Finalmente los japoneses actúan muy violentamente en China, cometen cantidad de crímenes y no tienen sanciones mayores. Cuando se aplica la lógica de las sanciones en el año 35, cuando los italianos atacan Etiopía, una vieja vendetta. En el año 80 y tanto del siglo XIX los etíopes habían derrotado a los italianos. Ahora en el 35 Italia sin motivo, digamos, ataca Etiopía y ahí se aplican las sanciones contra Italia fascista. Lo que no pudieron calcular quienes aplicaron estas sanciones, que por lo demás eran sanciones que eran justas, digamos, era un acto brutal el de Italia contra Etiopía, no pensaron que con eso contribuyeron a la alianza del fascismo en Europa, el eje Roma-Berlín, que después va a ser Roma-Berlín-Tokio. Hasta ese momento Italia y Alemania se miraban con desconfianza. En 1934, cuando los nazis asesinan al canciller Dollfuss en Austria, y están a punto de apoderarse de Austria, es Mussolini el que pone el ejército italiano en la frontera diciendo: no, si ustedes intervienen, yo protejo la independencia de Austria.
Mussolini y Hitler en ese momento se miraban con cierta desconfianza. Es la condena de la Sociedad de las Naciones la que va a acercar a Alemania e Italia, y después lo van a ratificar el 36 cuando participan ambas en la guerra civil española, luego establecen el eje, el año 37 y 38 las visitas respectivas de Hitler a Roma, de Mussolini a Berlín, la película de Ettore Scola, Una jornada muy particular, es como un emblema de ese momento, ¿no es cierto? El año 38, Italia que adopta las leyes raciales, que deberían ser llamadas leyes racistas, y de esa forma, ¿no es cierto?, se hace este entrecho, esta colaboración que hasta ese momento no habían existido. La voluntad de sancionar, que era justa, termina generando una sociedad de un pacto entre gente que no me cae. Y entonces la voluntad de este orden internacional falló. El aprendizaje que se va a hacer de esto es lo que da origen a Naciones Unidas. De hecho, si uno piensa, la Organización de Naciones Unidas se funda el 45, pero en realidad se le da forma a algo que se fundó antes, cuando los aliados comienzan a actuar más decididamente después de haber resistido, digámoslo así, el avance del nazismo, lo que Churchill en sus memorias llama la hora más gloriosa, cuando Inglaterra estuvo prácticamente un año sola frente al nazismo, ¿no es cierto? Porque la derrota de Francia sucede en junio del 40, y hasta el 22 de junio del 41, cuando los alemanes atacan la Unión Soviética, Inglaterra queda sola, Estados Unidos entra después, tiene apoyo de Estados Unidos, pero en fin, en ese momento es Inglaterra y su imperio contra el nazismo. Cuando entra Estados Unidos, cuando la guerra se comienza a ser más compleja, cuando los franceses ya se organizan con la Francia libre, se genera lo que en la práctica es Naciones Unidas, son las Naciones Unidas contra el fascismo, ¿cierto? Los aliados se llaman así, Naciones Unidas contra el nazismo. Los italianos, cuando dejan la guerra en septiembre del 43, el 8 de septiembre del 43, se retiran de la guerra. Los alemanes que eran aliados de los italianos y que estaban en Italia como aliados se transforman en ocupantes, ¿no es cierto? Un momento muy dramático para Italia. Los italianos tratan, un mes después, el 12 de octubre, vuelven a la guerra, pero ahora en el otro bando. Y los italianos tratan de entrar a la guerra como parte de las Naciones Unidas contra el fascismo. Pero las Naciones Unidas contra el fascismo no. Ustedes no entran aquí, si quieren se ponen al lado, pero no entran en la sociedad. Y después, cuando se establece ya a guerra terminada la Organización de Naciones Unidas, va a tener esa capacidad de hacer experiencias sobre lo que había sucedido con la Sociedad de las Naciones, y por lo tanto se establecen ciertos mecanismos de control que han funcionado más o menos a lo largo del tiempo. Con todo, si uno hace un balance de larga duración, son más los méritos y aciertos que los fracasos lo que ha tenido las Naciones Unidas, que insisto, se basan en la organización, en la movilización, en la toma de posición, finalmente en el arriesgar la vida por frenar al fascismo. Y eso pasó durante la guerra, y después se consolida como una organización que tiene otro origen que el que había tenido la Sociedad de las Naciones. Finalmente la Sociedad de las Naciones era un acto voluntarista, era una manifestación de una voluntad de querer hacer las cosas según un espíritu, un gran proyecto. Las Naciones Unidas, en cambio, tienen una base muchísimo más pragmática que tiene que ver con la experiencia fallida de la Sociedad de las Naciones, con la experiencia de haber combatido regímenes totalitarios y una cierta dimensión pragmática que le ha dado larga vida. Ustedes van a leer, ¿qué es lo primero que tienen que leer? Bueno, estamos en, el primero que viene, porque estamos en el texto persa, es Raval. Ya. Claro, checo, entonces. Yo creo que, no estoy seguro si este libro fue hecho película. Yo tengo el recuerdo de haber visto, no he leído el texto, pero tengo el recuerdo de haber visto una película checa antigua, digamos, de los años 60. Estoy casi seguro
que la hicieron película. Con la imprenta y con la resistencia en ese sentido, desde la censura. Sí, bueno, la historia de los checos en la guerra, toda esta historia además que volvió a flotar con el HHH de ¿cómo se llama? ¿El francés? ¿Laurent? No. ¿Cómo se llama? Sí, que acabamos de dejar aparte en la biblioteca, también. Laurent Binet, que cuenta la historia del asesinato de Heinrich en el año 42. La flecha roja, la tapa negra. Y la historia de Lidis. No sé si hablaron de la historia de Lidis. No. A mí el caso de Lidis me produce una particular emoción, digamos, porque es una historia que tiene que ver con la resistencia checa. Está dando hace poco una película que se llama Anthropoid o algo por el estilo, que es también una reconstrucción fílmica del atentado a Heinrich, y cómo le llegan las armas de Inglaterra, en fin, las dificultades, cómo efectivamente ejecutan a Heinrich y después cómo los persiguen y terminan matando a los que hicieron la ejecución, el atentado contra Heinrich. Pero entre las formas de persecución que se hicieron los nazis, descubrieron que varios de los que en realidad sueltan la información que lleva a que comiencen a perseguirlo y a pillarlo, tenía un vínculo con una ciudad, un pueblo que se llamaba Lidis, no lejos de Praga, y entonces hay relaciones de parentesco y al final deciden castigar no solo a los que cometieron esto, sino también a Lidis entero. Y entonces a la población masculina la ejecutan, a las mujeres y los niños los mandan a campos de concentración y Lidis la borran del mapa. Y literalmente cuando dicen la vamos a borrar del mapa, dinamitan la ciudad entera y después pasan, ¿cómo se llama? Retroexcavadora, bulldozer, en fin, de manera de que no quede rastro de Lidis. Y como son los alemanes, lo filman. Todo esto queda registrado. Y entonces, finalmente, el escarmiento es: Lidis fue borrado de la faz de la tierra porque los habitantes de Lidis se rebelaron. Era un mensaje de terror, un mensaje de escarmiento, y que llevó a que estas cosas son las repercusiones, los rebotes impensados, ¿no es cierto? A que un gran compositor checo que se llama Borislav Martinů, escribiera una obra de cámara pequeña, de 20 minutos, que se llama Memorial de Lidis, o Memorial para Lidis, y que es una suerte de, es una obra puramente instrumental, pero es una suerte de lamento por Lidis, es un homenaje también a los checos que lucharon en la resistencia y que pagaron tan duras precios, digamos, por su resistencia. El memorial para Lidis hoy día se toca poco, pero en un momento fue muy significativo y en varios lugares se hicieron calles. Yo estoy casi seguro de que aquí en Providencia hubo un tiempo que alguna calle se llamó Lidis, ¿no es cierto?, recordando es decir, eran tomas de posiciones políticas, ¿no es cierto?, entonces vamos a apoyar nombrando Lidis. No sé, después del golpe, había gente que quería cambiarle el nombre a la calle Suecia porque el gobernador, es decir, el embajador de Suecia, etcétera, o estaba cerca del colegio San Ignacio, y durante años caminaba una cuadra y estábamos en la calle República de, porque estaba borrado Cuba. Esas cosas pasan. Tengo el recuerdo de que Lidis en algún minuto fue parte de la ciudad de Santiago, digamos, el recuerdo de esto. Y claro, de las historias de la resistencia checa hay harto. Además está el tema, a su vez, un tema velado de la relación entre checos y eslovacos, finalmente, que también es un problema que se hace evidente cuando termina el régimen comunista y deciden separarse, pero una separación bien avenida, digamos, entre checos y eslovacos. Sí, pues, efectivamente consentido, de buen acuerdo, y
Además con personajes como Havel, ¿no es cierto?, que es un personaje notable, un intelectual, un dramaturgo, un hombre que además tenía cosas muy checas. Los checos son contrariamente a lo que uno podría pensar que son los belgas o los alemanes, los mayores consumidores de cerveza de Europa son los checos. Y el presidente Havel, esto es una historia que habla de las dificultades del mundo moderno y de los gobernantes modernos. El presidente Havel, como buen checo y como bohemio, como hombre de arte, era bueno para la cerveza y se le escapaba permanentemente a los guardias de seguridad. Entonces, ser agente de seguridad checo era un mérito notable. Así, tú ibas a decir algo. No, yo te voy a hacer una pregunta. Esto de que todos los tiempos pasados son mejores y la nostalgia por los tiempos pasados y las luces que se apagaron y todo eso, siempre tengo yo la impresión que hay porque claro, tú has hablado de cuando estás mirando para atrás, pero efectivamente eran mejores los tiempos antes del nacionalismo, porque lo que suele pasar es que eran mejores para la élite, pero que por definición en general son los que tienen la cultura y la posibilidad de escribir y la posibilidad de dejar como el rastro, digamos. Sí, eso tiene que ver con un tema de posición relativa, ¿no es cierto? Yo me encuentro en una posición relativa donde yo miro hacia adelante, nosotros tenemos un problema con el futuro. No nos cuesta mucho, es casi imposible pensar el futuro sin imágenes que vengan del pasado. Nosotros llenamos nuestro futuro con imágenes que vienen del pasado. No nos imaginamos un mundo en blanco, ¿no?, o tabla rasa, lo proyectamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en el futuro, estamos haciendo también una suerte de balance con el mundo del pasado. Y en alguna forma, cuando el futuro se ve o amenazante, o incierto, o más conflictivo de lo que uno desearía, y se ha dado a lo largo de siglos, digamos, uno comienza a idealizar. Exactamente. Ahora, la nostalgia hiere, ¿no? No es que sea inocua la nostalgia, genera algún tipo de sentimientos que pueden herir y que también pueden inmovilizar. En ese sentido, una proyección, por decirlo así, del futuro en clave no nostálgica son las utopías. Las utopías apuestan hacia el futuro, aunque en algunos casos el impulso utópico tenga como referente lejano una edad dorada o un tiempo, no sé, en cierto modo mítico. Pero fundamentalmente la utopía tiene como característica, por una parte, la ilusión de poder hacer tabla rasa, que es ilusión, pero por otra parte la idea de que en definitiva la ventaja, lo mejor está por llegar y no está en el pasado. Tiene que ver con la idea, y esto está vinculado a su vez con un rasgo muy típico del humanismo renacentista, digamos, la idea de que uno puede cultivar, puede cultivarse, puede cultivar la idea de que el Homo faber no es solamente el que hace objetos, sino que puede construir en cierta forma su destino. Cuando las sociedades se dejan dominar por la nostalgia, finalmente están un poco tirando la esponja, ¿no es cierto? Están pensando en replegarse, están pensando en cierto... Es decir, el pensamiento nostálgico tiene algo de ocaso, algo mientras que... Exacto. Mientras que el pensamiento utópico tiene la apuesta por el futuro. Aún si no lo hago yo, lo podrán hacer otros. Mi sensación es que el siglo XVIII tenía esa pujanza de la revolución industrial, de que todo lo que venía era como mejor, como las grandes ferias. Sí, quizás la feria internacional, la Exposición Universal del 55 es una buena expresión de eso. Yo diría que la revolución industrial, en cambio, de fines del 18, comienzo del 19, no es demasiado reflexiva, es un poco... de hecho, las reflexiones que los contemporáneos hacen sobre lo que está sucediendo son más cautas. Hay algunos que hacen un cálculo bastante pragmático, estamos enriqueciendo, ¿no? Hay otros que hacen advertencia
la alegría de uno es la tristeza de otro. Y entonces comienza a aparecer una visión crítica. Y la toma de conciencia sobre el alcance que tiene la revolución industrial es relativamente tardía en relación con lo que sucede en Inglaterra desde fin de los años 70 del siglo XVIII y con una velocidad en aumento. Yo pienso que en ese sentido, por ejemplo, una figura, no en el plano del pensamiento, sino en el plano del arte, como Turner, por ejemplo, es interesante, porque Turner tiene en su forma de enfrentar la representación de la realidad a través del arte, juega con las ambigüedades, todas estas brumas, toda esta idea de la idea de la velocidad, pero al mismo tiempo frenada, ¿no es cierto?, casi congelada, etcétera, en un puente, están dando cuenta de que hay un mundo que está cambiando y que no sé cuán conscientes son los europeos, los ingleses de ese cambio. Si uno piensa que es la misma época y que Jane Austen escribe sus 6 novelas, uno dice, bueno, que hay dos mundos que son distintos, ¿no es cierto?, que a veces se ignoran. En todo caso, lo que tú señalas sobre la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que efectivamente, si uno se pone a revisarla críticamente, se da cuenta de que yo tengo gran aprecio por una historiadora, archivera francesa que escribió muchísimo, que es muy famosa, Regine Pernoud, pero yo encuentro que se le pasa la mano, porque cuando uno lee, dice, pucha, qué mala suerte no haber sido mujer en la Edad Media. Y hay lados no contados ahí con seguridad absoluta. Cuando uno siente ser mujer en la Edad Media, algo está pasando. Yo voy a tener que dejarlo porque tengo unos... Gracias infinitas por esto.